La teatrería de Ábrego. La idea es el oficio. El oficio, vamos a ver. La zapatería, la carnicería, la teatrería. Me gustó mucho el término cómicos, que es como se les denominaba en el medievo. Bueno, Sí, tú nos cuentas, esta tú es la nos sala. introduces. Bueno, esto es una casa teatro, jardín teatro, digamos que todo gira en torno a la actividad. Nosotros como compañía hemos andado siempre de aquí para allá y aquí hemos hecho nuestro teatro particular, nuestro lugar de recepción y de encuentro. Claro, eso me recuerda cuando Lorca iba haciendo teatro con los pueblos, llevaban como o los antiguos cómicos del medievo llevaban sus casamatas, ¿no? Donde vivían. Este es el punto de referencia. Se fabrica teatro, se ve teatro, se crea. La verdad es que funciona muy bien el espacio. ¿Cuánto tiempo hace? 6 años. Todas las personas que vienen a actuar aquí, que ya son muchas, sienten una comunión con el público muy Me interesante. encanta ese lugar, es un sitio espectacular. Bueno, aquí de lo que se trata es de que la gente se sienta acogida, se sienta cómoda, se sienta como en su casa. Y para un actor, una actriz, su casa es el camerino, es el teatro. Entonces vienen aquí, se sientan aquí y no quieren salir. Bueno, quieren salir al escenario, ¿no? Pero están cómodos y eso luego se nota también en la representación. Que no cabe duda de que si hay un referente en Cantabria sobre el teatro, es Vamos al jardín. Especialmente un programa que es Danzando en el Río, que ponemos aquí las gradas, Sí. entonces los intérpretes están bailando y tienen de fondo el río. ¿Qué río es? El Pas. Hombre, el río Paz. Por cierto, alguien me ha dicho, tienes una cabaña en el Paz. Sí, en Llera, arriba. Ahora hablamos de eso. Bueno, vamos a preparar los audios y todo esto y seguimos. Estamos, como hemos visto en algunas imágenes de la entrada, en la teatrería de Ábrego, con nuestro gran Pati Domenech. Un grande, yo diría el más grande, en Cantabria, de este noble arte de la ninfa Thalía, ¿no? Que era la del teatro, ¿no? Thalía. Tenemos la grata sorpresa de que Pati y yo nos encontramos después de 40 años, porque ya nos conocíamos. Así que estuvimos haciendo unas actividades conjuntas y de ahí ya empezó mi admiración por él. Una actividad que logra perpetuarse 40 años en el tiempo, que está constantemente, incluso en épocas de pandemia, como la actual, apareciendo en los medios de comunicación por sus actividades en Cantabria y fuera de Cantabria y en el extranjero. Allí está Pati moviéndose con otros países, o sea, y con el teatro. O sea, lo tuyo, Pati, bienvenido de nuevo, es una verdadera vocación, ¿no? Con el teatro. Totalmente, sí. Es un amor intenso para toda la vida. Es una vocación mantenida en el tiempo y además, fíjate que yo siempre he dicho que nunca he trabajado, porque siempre he hecho lo que he querido y esto para mí es mi vocación, mi hobby, mi entretenimiento y mi profesión, es todo.
sea que mientras el cuerpo aguante, como se suele decir, pues seguiremos insistiendo. Y en 40 años supongo que habrás tenido muchas idas, subidas. Claro. Sí, es toda una vida, ¿verdad? Toda la vida. Toda una vida, desde que nos conocimos hace 40 años, ¿no? Que Ábrego empezaba, que sabíamos bastante poquito de... Yo me acuerdo, fíjate, ahora, por eso de que vienen imágenes, la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria de vez en cuando financiaba algún acto de Ábrego. Sí. Y a su vez también financiaba alguna de mis conferencias. Efectivamente. En aquella época sobre parapsicología. Entonces éramos... Claro, esto hay que situarlo en otro contexto, y es un contexto de transición política, ¿cierto? De apertura al mundo, de nuevas experiencias para todos, y un momento en el que teatralmente la periferia apenas existía para nada. Cierto. Entonces era el momento en el que cualquier onda que se captaba de que podía suponer un aprendizaje, una experimentación, se agarraba así, sí, y se exprimía todo lo posible, y de ahí nació nuestra colaboración, ¿no? Sí. Todos esos trabajos conjuntos y de psicomotricidad, con ese origen de Gurdjieff, que qué bonito aquello, ¿no? Sí, Trabajos sí. de psicomotricidad basado en las danzas sagradas de Gurdjieff, que nos interesaba ya hace 40 años, el trabajo de la división motriz, división atencional, y ahí trabajábamos con... Fíjate que yo después he hecho una especialización en técnicas de expresión en Barcelona, y todo aquello que trabajábamos era la base, ¿no? Es decir, qué grande. Que estaba muy bien enfocado, muy bien orientado. Gracias. Y que bueno, que fíjate, yo durante años vas cambiando la actividad, claro, va redefiniéndose, cambiando, pero yo doy muchas clases a niños en escuelas, y todo ese trabajo psicomotriz es fundamental para la persona, para el niño, para el joven, para el adulto que tiene necesidad de expresarse, de moverse. Es decir, es aplicable casi en todo contexto, ¿no? Sí, y luego hay otras disciplinas, en yoga o cualquier otra cosa que puedas, la bioenergética. Sí. Hay una serie de cuestiones transversales que están siempre entrecruzándose. Incluso ahora modernos que llaman el mindfulness y claro, estas cosas, coinciden esos trabajos, que además vamos a un pequeño salto para apoyar lo que estás diciendo. Tú sueles ir mucho por Armenia. Sí. ¡Qué grande! Un cántabro en Armenia. No me digas que no eres grande. Bueno, dos, porque te va a explicar. Ya una de las veces que fuimos, de repente se pone en contacto una chica con nosotros, una chica de San Vicente de la Barquera, que está allí de ingeniera construyendo una autopista Armenia, Irán, China, y ahí estuvimos con ella, o sea que por lo menos dos cántabros. Dos cántabros en Armenia. No, lo digo porque en Armenia es donde nace Gurdjieff, sí, que era el padre de esos trabajos que hacíamos de psicomotricidad, ¿no? O sea, bueno, después vuelves allí a todo esto. Hay todos unos movimientos, sí, de espiritualidad. Sí. Gurdjieff lo tenía encuadrado dentro de las danzas sagradas sufíes. De hecho hay una película que no sé si conoces, que es Encuentro con hombres notables, que te la recomiendo y si no te la dejo, que la tengo en vídeo. Pero mira, incluso la puedes sacar en YouTube, creo que está tal cual, y ahí entonces te cuenta cómo Gurdjieff va buscando y llega a un templo y allí se encuentra con las danzas sagradas. Claro. Y los movimientos. Armenia es una encrucijada. Sí. Yo recuerdo de estar por allí en Ereván y ver a la gente en la calle, ¿no? Y ver casi un bajorrelieve persa, ¿no? Es decir, étnicamente son persas, son muy persas. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, en esa encrucijada se mezcla todo lo turcomano, lo iraní, lo persa. Fíjate, últimamente estaba estudiando un poco al mazdeísmo, la doctrina de Zoroastro, y cómo es lo que tú dices, ¿no? O sea, está en esa zona, está entre Georgia, Armenia, Turquía, Siria, Afganistán
y toda esa parte, bueno, es apasionante, Sí. son gente muy interesante, Gente muy interesante. Fuera de cámara tú y yo hablábamos de los contadores de cuentos iraníes, ¿no? Claro, esa tradición oral que permanece mucho más viva en ciertas regiones, como por ejemplo aquella que ahora en Europa, por ejemplo. Muy bien, hace muchos años descubrí que teniendo una conexión a internet ya no hace falta estar ni en Madrid ni tal, puedes estar en un pueblo remoto, que tu relación con el mundo va a ser tan eficiente como si estás en una gran ciudad. Hay cosas que te limitan, obviamente, porque no es lo mismo una ciudad grande que una ciudad pequeña o un ámbito rural. Pero yo creo que lo más importante es, uno, aprovechar todas las ventajas de donde está. Y eso es lo que nosotros hemos querido hacer con Cantabria y en este caso con Oruña, y tener aquí nuestra sede, nuestro teatro. Claro, porque si ya Cantabria para mucha gente está casi dejado en la mano de Dios, Sí. Santander es una parte de Cantabria, y encima te vienes a un pueblín que se llama Oruña. Sí. Es aquí donde estamos ahora, en la teatrería. Qué grande, ¿no? Cualquiera diría Santander, pero no, Oruña. ¿Qué tendrá Oruña? ¿Cuántos habitantes? 800. 800, te iba a decir 13, o sea, de 800. Y aquí montas la teatrería, y es verdad que la gente viene al teatro. Bien. Sí, Y sí. luego, sobre todo, la libertad que da no depender de nadie a la hora de elegir los espectáculos que ofreces. No tienes que depender ni del gusto de nadie, ni de obligaciones políticas, ni de resultados económicos. Es sobre todo el proyectar o programar aquello que tú consideras que debes ofrecer a la gente que quieres. Si a mí según te estaba escuchando, me venía a la cabeza el concepto del teatro griego, de cómo la gente iba a un lugar de culto a ver el teatro y tenía mucho de iniciático. Gracias al teatro se podía transmitir los famosos misterios. Entonces ahí veíamos cómo en la misma tragedia griega vemos cómo hay intentos de ir llevando los famosos misterios de Isis, de Lausis, de alguna manera tú desciendes de esa tradición, ¿no? Totalmente, sí. ¿Eres consciente de que de alguna manera llevas la lámpara, Sí. el fuego sagrado del teatro? Sí, bueno, eso es una alegoría, pero Sí, sí. Vamos, yo sí. considero que las largas trayectorias en un oficio marcan y no son casualidad. Yo así te he estado viendo desde la distancia, porque es verdad que no nos veíamos en 40 años, pero te he ido siguiendo muchos años. Gracias a las redes sociales te sigo muchísimo, ¿no? Siempre está, para mí el referente del teatro en Cantabria es Patti y Ábrego, ¿no? O sea, por cierto, no me has dicho, Ábrego tiene algo que ver con el viento. Sí, ese es el origen del nombre. Cuéntame conmigo. En el año 79, un grupo de personas, liderado por Marina Juárez, que tú conociste perfectamente también, nos reunimos y teníamos que ponernos nombre. Entonces, entre una larga lista de nombres, surgió el del Viento Sur, que se llama en Cantabria el Ábrego, y nos pareció que podría ser. El viento sur en Cantabria es esencial, es fundamental, es el viento mágico por excelencia, que en invierno tú puedes tener frío, pero viene el viento sur, tienes días como este, maravillosos. Y además tiene una connotación de locura, Sí. de alteración, que nos parecía muy sugerente para. Y además es verdad, porque fíjate, yo ahora que estoy viendo en Tezanos, como te he dicho, ahí el viento sur cuando sopla fuerte, y me acuerdo de que deja grillado a más de uno, ¿eh? Sí, tiene un poco ese toque medio de locura, medio místico, medio gnóstico, ¿no? Sí, aquí se dice mucho, no joder, este está de sur hoy, no le hables que está de sur. Sí, esa expresión, está aventado. Que está aventado, efectivamente. Bueno, 40 años no son, es un propósito. Sí. Es un propósito, es una dirección, es un objetivo, es una manera de ser. Fíjate, hay una pregunta que suelo hacer a los
artesanos, ¿no? A los que trabajan con el arte, ¿no? Músicos, pintores, gente que trabaja con el fuego. Pero te lo voy a hacer a ti. Yo me considero un artesano, totalmente, al 100%. O sea, que la puedes hacer como si estuvieses haciéndosela a cualquier artesano. Claro, porque el teatro, de alguna manera, el hacer teatro te pone en contacto contigo mismo, ¿no? Fundamentalmente. Yo creo que eso es fundamental. Mira, muchas veces se dice que el teatrero, vamos a decir, el cómico del medievo, siempre hace para los demás, y eso es un poco mentira. Fundamentalmente se hace para uno explicarse a sí mismo, para uno explicarse el mundo a sí mismo y explicarse su propia existencia y entender su destino. No hay tanta generosidad como se puede pensar, ¿no? Es decir, hacemos porque tenemos necesidad, es una necesidad. Sabes que yo te mencionaba, para seguir afirmando lo que tú dices, te mencionaba los misterios griegos. Existían los trabajos menores, llamados catarsis, y los trabajos mayores, transferenciales, se hacían en el que el neófito de alguna manera representaba el mito, que es en el caso de Egipto de Osiris, o si es en el caso de otros nosotros, en el que él era el personaje para producir en sí mismo experiencias, para revivir el mito, ¿no? O sea, de alguna manera, por eso te preguntaba, y creo que estás yendo por ahí, ¿no? Porque revive unas determinadas experiencias, entra en contacto, de alguna manera es un camino de conexión con uno mismo en el teatro, ¿no? Sobre todo ciertos teatros son impresionantes. Sí. Uno tiene que tratar de encontrar respuestas, y las respuestas están en el escenario, en lo que se cuenta. Yo hace ya muchos años que dejé la actuación propiamente y me dedico más a escribir y dirigir, porque, bueno, llegó un momento que pensé que estaba mejor, reflexionando, escribiendo, dando forma, que interpretando. Que... De todas maneras, yo a ti te veo en algunos monólogos como un monstruo, genial. Creo que como tú, en la manera de ubicar el registro y profundizar en él, que es un poco lo que venimos hablando, poca gente como tú, Pati. Bueno, te lo agradezco. Sí, lo tengo clarísimo. Fíjate, sin establecer comparaciones, porque son diferentes, ¿no? Pero un poco, fíjate que al brujo le pasa también muy parecido, ¿no? Es capaz de recitar ciertos monólogos. Concretamente, una vez hablando con el brujo en Extremadura, hablábamos de los textos de los místicos cristianos, de San Juan de la Cruz, en el que él hablaba del registro y esas cosas. Yo llevo varios años escribiendo unipersonales, o sea que es una línea de trabajo que la vengo desarrollando desde la dirección y la dramaturgia, desde hace... Y para escribirlo de alguna manera tienes que rememorarlo y moverlo, y pues ahora yo quisiera verlo, porque es como la poesía, o sea... Bueno, pero puedes verlo en Interpretaciones de María, que lo hace... No me cabe duda, o sea, y aquí de hecho nuestra gran deuda a María, que es la otra persona fundamental en el ábrego actual, ¿no? Así es. O sea, que de alguna manera le tenemos que pedir perdón por no hacerle la entrevista, pero claro, si encima la hacemos a dos, ya es que es de locos. Sí. Nosotros, desde el año 2000, llevamos trabajando juntos, y en el año 2000 decidimos que teníamos que recorrer el mundo haciendo teatro. Y bueno, han pasado 20 años y hemos visitado 47 países, que es una filosofía, es una forma de entender. Lo que pasa es que a veces la realidad es tozuda. Yo recuerdo hace unos años ya, Salvador Tábora, de la Cuadra de Sevilla, estaba muy disgustado porque tuvo que cerrar su teatro. Tú fíjate, la Cuadra de Sevilla, una institución en el teatro español de primerísimo orden. Bueno, pues ahí estaba que
que tuvo que cerrar su teatro por falta de apoyo. Entonces, ¿cómo es posible que un proyecto de esa envergadura desaparezca? Mira, hay varios proyectos en España, cada vez son más, de gente que monta sus teatros o bien en su propia casa o bien en pequeños locales. Hay experiencias en el medio rural muy interesantes, y un poco nuestro modelo de teatro ha sido un compendio de experiencias que nosotros hemos vivido por todo el mundo. Nosotros hemos estado, por ejemplo, en Finlandia en un pequeño teatro familiar, y también hemos estado en Puerto Montt, en Chile, en otro. Entonces hay tantos puntos de coincidencia entre un sitio y otro, que al final hemos sacado nuestra propia síntesis y hemos creado nuestro teatro un poco con dos intenciones: ofrecer a artistas de todo el mundo que conocemos, la mayoría, y quieren venir a conocer España, a trabajar con nosotros aquí en Oruña, poder ofrecerles esa posibilidad, y luego ofrecer a ese público inquieto de Cantabria, que no se conforma o que no está totalmente satisfecho con la oferta cultural que hay, darle la posibilidad de vivir otras. Es un siempre estar empezando, ¿no? Estar empezando, porque luego hay rivalidad entre responsables, que resulta que no, que como te apoyó el anterior, que era de otro partido, pues es que eres de ese partido. Pero no, mira, que es que yo no soy de ninguno. Yo tengo mi ideología como todo el mundo. Claro. Pero mi trabajo es mi trabajo, y tengo que tratar hoy contigo y mañana con fulano y pasado con mengano. Eso es así. Afortunadamente cada vez hay más entendimiento, pero bueno, sigue siendo complejo. Y mira, nosotros como espacio gestionamos 3 programas fundamentalmente. Uno es la Muestra Internacional de Teatro Unipersonal Solo Tú, que se celebra en los meses de marzo y abril. Cuando dices unipersonal Solo Tú, ¿qué característica tiene? Que no es de una sola persona en el teatro. Solo uno. O sea, son casi lo que yo llamaba antes monólogos. Sí. Porque en realidad es una persona. Unipersonal, un intérprete. Ese está muy bien, es una muestra internacional. Una muestra internacional. Llevamos 6 muestras, han pasado más de 50 espectáculos y procedentes de todo el mundo. Y dime una cosa, ¿y cuando viene alguien que habla un idioma raro? No hay problema. ¿Traducís? En algunos casos se traduce y en otros no. Por ejemplo, aquí está un actor indio y bueno, pues hablaba inglés. Siempre que sea en inglés, no se subtitula. No se subtitula. Si es en otros idiomas, hemos tenido intérpretes rusos. ¿Por eso qué hace con eso? Sí, subtitulado. ¿Tenéis como una suerte de...? Sí. Ah, qué bueno. Un sistema de... Ese es la muestra internacional unipersonal. Eso es Solo Tú. Que cabe teatro, danza y performance. Ha venido a lo largo de este tiempo intérpretes de todo el mundo, y ahí es una... Da igual que sean hombres, mujeres, que sean lenguajes mixtos, las temáticas tampoco tienen que ser exclusivas de nada. Grupo 1, grupo 2. Luego tenemos Mujeres que Cuentan, que es una muestra internacional de intérpretes femeninos. Da igual que sean 1 o 2 o solo uno también. Da igual que sean 1, 2 o 3. Lo que sea. ¿Y ahí es que se pide? Que sean intérpretes femeninos. Mujeres. Y que hablen de una temática de género. De temática de género. Diríamos que es entonces un toque claro feminista. Sí. Y la obra también feminista. Interpretado por mujeres, temática de género. Vale. Eso es octubre y noviembre. Luego tenemos un espacio en verano, que son las noches de la teatrería. Las noches de la teatrería. En verano. Que procuramos hacerlo en el jardín. Este lugar maravilloso. Sí. Y que ahí damos cabida a otro tipo de espectáculos y una sección especial que se llama Danzando en el Río, que es de danza contemporánea. Ajá. En el que combinamos bailarines y coreógrafos de Cantabria con bailarines y coreógrafos de fuera de Cantabria. Vaya. Y luego tenemos en diciembre el circuito de creación contemporánea, que son espectáculos
que forman parte de la programación de la red de teatros alternativos de España, de la cual formamos parte. Y entre una cosa y otra, viajamos. Con el sello Abre. Sí, son espectáculos propios que escribes tú, muchos de ellos. Sí, tenemos ahí también una línea de colaboración con autores contemporáneos vivos de Cantabria. Tenemos un par de obras de Aurio Gómez, otra obra de Pablo Escobedo, que es gente que escribe muy bien y que no tiene posibilidades igual de que sus espectáculos se monten y se representen. Entonces nosotros les damos cabida Hemos coincidido con actores de Kirguistán, en Ucrania, en un festival muy bonito que se hace en la ciudad de Helsinki. Sí. Allí hemos coincidido con actores kirguisis, montenegrinos, Los kirguises son... de toda la... Bueno, la conexión que tenían con los animales y con... Es impresionante. Y el año pasado tuvimos que suspender, además de eso, Portugal, Mongolia y la India. Joder, ¿qué daño hace suspender esas giras? Sí. Yo estuve no hace mucho en Madrid con un chamán mongol. Utilizaba también el teatro, monólogos de teatro de animales. Dentro de una práctica chamánica, ¿no? Que él hacía, ¿no? De locos, como reproducía los sonidos de los animales y él iba cantando y claro, todo ese aspecto totémico de los chamanes y todo eso, que tiene que ver con el teatro. Por eso a mí me gusta tanto el teatro. Sí. La disciplina de la interpretación que produce registros en quien lo hace, de alguna manera, ¿no? Por eso de las danzas de Gurdjieff, como vías de cercanía hacia estados internos interesantes, profundos. Y tú en eso eres un maestro. Me interesa mucho ese tipo de experiencias. Tengamos un final digno, Pati. Sí. Te agradezco profundamente este maravilloso espacio que nos has concedido. Bueno, yo te agradezco el haberme tenido en cuenta y el interesarte por esta pequeña porción de arte que tratamos de proyectar. Si buscamos magos modernos, los encontraremos en algunos lugares del teatro. Y no digo más. Gracias. Muchas gracias. De verdad, un encuentro maravilloso. Sí. Te quedo muy agradecido. Yo también. No, porque además te digo, es una inquietud personal de hace años que llevo estudiando y trabajando. Todo el tema del arte de la representación conectado con movilización de registros internos y todo eso. Es muy interesante. Ya pueden los pajaritos, los pajarracos. Perdón, Alberto Amán, además me conozco desde que era así. Es un pedazo de actor. La celda 600... Sí. No sé qué, 11 o 12, uno de esos. 511. No, 600. 300. 300. Yo qué sé, la que sea.
Estamos con las charlas TED. Es un invento moderno que lleva pocos años en Estados Unidos y que se ha exportado por varios países. Se intenta que el conocimiento se divulgue y por lo tanto se os exige a los especialistas esa capacidad de sintetizar por una parte, porque esto lo tenéis 18 minutos, y después hacerlo comprensible a un auditor medio. Sí, efectivamente. Entonces vamos como en el colegio. Primer punto, ¿tú quién eres? Como decía aquella canción, ¿y tú de quién eres? ¿Yo de quién soy? Bueno, pues mi nombre es Álvaro Rada Iglesias y soy un investigador que me dedico al área de la biomedicina. Y ya estamos empezando a tener problemas. Porque no entendemos qué es la biomedicina. Perfecto. Muy bien. Pues básicamente soy un investigador que se dedica a entender, en cierto modo, cómo funciona nuestro cuerpo y también cómo podemos desarrollar nuevas estrategias para curarlo cuando fallan. Eso es un poco lo que hacemos los que nos dedicamos a la biomedicina. ¿Cuál diferencia tiene con la medicina? La medicina al final se basa en lo que aprendemos al hacer estudios de lo que funciona nuestro cuerpo. Lo que busca es la última parte, la de solucionar los fallos, pero no necesariamente tratar de entender por qué ocurren esos fallos ni cómo funciona nuestro cuerpo cuando no hay problemas. O sea, la medicina sobre todo lo que intenta es solucionar los problemas, pero cuando ya han ocurrido. Nosotros lo que intentamos es entender el origen de esos problemas y también entender cómo funciona nuestro cuerpo, sobre todo cómo se forma nuestro cuerpo, en mi caso, en situaciones normales. Y a partir de ahí, si tú entiendes cómo tienen que funcionar las cosas en situaciones normales, es más fácil entender también cómo solucionar un posible fallo. Me está recordando a una anécdota con Ortega y Gasset, que creo que era con el Guerrita, un torero, que le presentaron al torero a Ortega y Gasset y le dijeron, este señor es filósofo. Y dijo el otro, joder. Joder, biomedicina. Bueno, ¿cómo se estudia la biomedicina? Punto uno. ¿Tú en qué estás formado? Sí, a ver, en resumen, yo estudié, bueno, soy originario de Cantabria, de Torrelavega, sí, pero ya me fui muy pronto, estudié la carrera de Biología Molecular en la Universidad de León. O sea, yo soy biólogo de formación. Y la biología pues tiene dos ramas así muy amplias, la biología ambiental, el estudio de la naturaleza, de los seres vivos, describir los seres vivos que hay, y otra parte que es la molecular, que es entender por dentro cómo funcionan los seres vivos o cómo funciona la vida a nivel molecular, a nivel microscópico, vamos a decir. Después, una vez que realicé mis estudios de biología, yo ya soy, digamos, un hijo de la Unión Europea y en el último año de carrera me fui con un programa que igual, sobre todo la gente de mi edad y los más jóvenes conocen, que es el programa Erasmus. Claro. Y el último año de mi carrera le realicé en Suecia, en la Universidad de Uppsala, que es una ciudad universitaria al norte de Estocolmo. Conozco. Y bueno, pues me fui allí en el último año de carrera y conocí pues los medios que tenían en Suecia en estos momentos. Estamos hablando del principio de los años de los 2000. Y me tentaron con quedarme allí a hacer mis estudios de doctorado. Y claro, yo comparaba lo que veía allí con lo que había en la Universidad de León por aquel entonces, y pues me decidí a quedarme en Suecia. Y allí hice un doctorado en genética médica, que básicamente el estudio allí era entender cómo fallos en nuestro genoma, en las instrucciones que tienen nuestras células, cómo fallos en ese genoma pueden provocar enfermedades, ¿no? Entonces esa fue mi siguiente etapa de formación. Y una vez que acabé mi trabajo en Suecia, pues decidí, como se suele decir, saltar el charco y me fui a California, a Estados Unidos, a la Universidad de Stanford, donde estuve... Stanford, vaya. Sí, es una universidad bastante conocida. Sí. Y la verdad es que es un sitio muy recomendable en todos los sentidos, no solo académicamente, sino que fue una experiencia vital. ¿Y allí qué hacías en Stanford? Pues en Stanford es donde yo comencé a estudiar lo que denominamos el desarrollo embrionario, que es el proceso que ocurre una vez que el óvulo se fecunda por el espermatozoide y se forma el embrión que nos desarrollamos dentro de nuestra madre durante 9 meses. Pues realmente lo que intentamos es entender qué ocurre durante todo ese proceso
que al final permite que se forme un ser humano. Voy a recordar de nuevo la anécdota con Ortega. Joder. O sea, la gente que está escuchando dice, bueno, eso debe ser complejo. Claro, cada uno estudiamos solo partes muy concretas de estos procesos, no es que entendamos todo. Después de Stanford, ¿qué haces? Sí. Después de Stanford es lo que en la carrera científica referimos como una etapa postdoctoral. Es que tú acabas tu doctorado, pero consideras que todavía tienes que formarte un poco más, y después de estar allí casi 4 años, pues ahí ya consideré que ya estaba maduro, digamos, y entonces decidí empezar mi propio laboratorio de forma independiente, y para eso lo que hice fue regresar a Europa, por varios motivos, personales algunos, Sí. Y en el 2013 empecé a trabajar como jefe de un grupo en la Universidad de Colonia, en Alemania. Esto fue en el 2013. Y ahí he estado casi 5 años, trabajando un poco, juntando estas dos cosas que hice durante mi doctorado Sí. y luego mi postdoctorado, cómo fallos genéticos pueden alterar el desarrollo embrionario y cómo esto puede provocar determinadas enfermedades. Eso es lo que yo he hecho en Alemania, o mi grupo más bien, porque yo al final a lo que hago es que coordinaba a mis estudiantes, mis trabajadores. Otra anécdota. Hablando de eso. Ajá. Dijo, a Julio César, decía Bertolt Brecht, dice, Julio César conquistó las Galias. Y él mismo se pregunta, ¿era él solo? Era él solo, No llevaba siquiera un cocinero. Sí, yo, a lo que tú dices. Efectivamente, al final somos coordinadores de equipos, porque estas cosas que pueden sonar complicadas, en muchos casos son complicadas, con lo cual es imposible que una persona sola lo pueda hacer. Estos son trabajos, en muchos casos, que involucran no solo a un equipo, que puede ser el mío antes en Alemania, ahora aquí en Santander, sino que muchas veces son esfuerzos internacionales, en los cuales colaboramos muchos grupos, cada vez más, porque el tipo de preguntas que nos hacemos son cada vez más complejas, y son esfuerzos muchas veces, ya digo, internacionales. Pero dejas Colonia porque... Al final eso, porque bueno, pues que al final, como decimos aquí, la tierruca tira mucho, y no solo yo, sino que mi mujer también es de aquí. En todo ese proceso, ¿dónde te casaste? ¿En Colonia, Cursada, en California? La vida, sí, la verdad es que siempre decimos mi mujer y yo que nuestro libro de familia es para enseñarle por ahí, porque, pues, ya digo, somos los dos de aquí, yo de Torlavega, ella de Maliaño, y nos conocimos en León durante la carrera, al poco de la carrera en León. Y luego ya, pues a partir de ahí, estuvimos en Suecia juntos, en Estados Unidos juntos, pero nos casamos en Suecia, pero sobre todo para conseguir el visado para poder ir a Estados Unidos. O sea que, pero bueno, y luego hemos trabajado en Alemania, ya hemos empezado a trabajar juntos. Yo siempre digo que el laboratorio, de hecho, no es solo mío, es mío y de mi mujer. Entre los dos, qué bueno, eso nos seguro hemos que montado. ayuda. Sí, nos ha ayudado mucho a nivel profesional, pero también a nivel personal, porque tenemos 2 críos, uno americano y otro alemán, de nacimiento, y por eso, al final, pues, por cuestiones también personales, los 4 abuelos estaban aquí y nos apetecía que nuestros hijos disfrutasen de sus abuelos. Y ya viene ese momento complicado para un científico español, que es volver a España. Sí, ese es complicado. Con las grandes diferencias. Efectivamente. ¿Y eso se consiguió soslayar más o menos? Sí, ¿Tú ahora dónde estás? Yo ahora estoy en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, que está en el Parque Tecnológico de Cantabria. Es un instituto relativamente joven, que surgió gracias a la unión de la Universidad de Cantabria y al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y yo realmente me considero un privilegiado, porque cuando a mí a nivel personal me surgieron la idea de volver, pues conocí a gente de la Universidad de Cantabria en el nuevo IBIBITEC, que es la abreviatura del Instituto de Biomedicina y Biotecnología, y justo surgió una iniciativa de la Universidad de Cantabria junto con el Banco Santander, un programa lo llaman de atracción de talento, gente que estábamos fuera, y gracias a eso pues he podido volver en una situación realmente más favorable que otros colegas, y me ha permitido hacer esa transición de una forma mejor. ¿Y tu mujer también ha podido venir a trabajar aquí? ¿O? Sí, lo que pasa es que de momento no digamos, de una forma perfecta, por eso, porque es verdad que la financiación científica es limitada, pero bueno, estamos trabajando en ello y yo creo que lo vamos a solucionar. En Yo este soy caso optimista. hay 2 tipos de financiación.
al personal cualificado Exacto, y luego a los equipos que efectivamente, hay que colocar. efectivamente. En los dos casos podemos decir que en Cantabria llegamos a un nivel más o menos asumible, aceptable. Yo creo que estamos al nivel más o menos medio para lo que es la situación en España. El problema es si uno compara... Que no es mucho decir. Claro, ese es el problema. Porque yo creo que la situación de España estaba a la altura de un poco más arriba de los Batusis. Es decir, A ver, cuando hablamos de ciencia hay que mirar Estados Sí, Unidos, hay que mirar sí, Alemania, no sí. sabes tú de eso. Yo creo que sí, efectivamente no estamos para presumir todavía. Pero bueno, yo lo hablo con muchos colegas que han estado aquí durante los últimos 10 años, lo han pasado mal cuando ha habido recortes a nivel general. Eso que ha sonado Sí, no es el móvil. es que nos hemos pasado de tiempo. No, Ah. es que me han avisado de arriba la superioridad. No estamos al nivel de los Batusis, Ah, al de los Azande. vale. Bueno, ahí es un lío. No vamos a entrar mucho No, porque si hasta no. el mismo ministro de Cultura dice que estamos mal, ya estamos Sí, mal. estamos mal y yo creo que el problema es que no hay una conciencia social de que la ciencia es algo útil e importante. Yo creo que en España, por lo que sea, yo tengo mis propias ideas de que esto viene de muy lejos, la ciencia nunca se ha visto como algo útil y serio Estoy de acuerdo. y no hay una apuesta clara. Es como que se hace mucho de cara Hay que dar esa píldora. Bueno, y ahora, no nos queda mucho tiempo, Sí. porque me pasaría horas, pero bueno, sabes que esto es lo de siempre. Ahora estás en Cantabria. Efectivamente. ¿Y qué haces en Cantabria? Pues en ¿Qué estás Cantabria investigando? lo que intentamos de forma breve es, nosotros usamos un tipo de células en el laboratorio, que son las llamadas células madre, y estas células lo que tienen una propiedad muy particular y especial, que es que a partir de ellas puedes generar cualquiera de los otros tipos de células que existen en nuestro cuerpo. Pues las neuronas de nuestro cerebro, las células de nuestros músculos, cualquier tipo de célula. Pues bien, nosotros usamos estas células como... perdón. Gracias, porque has sintetizado algo que todos mis oyentes, quitando 2 o 3 que son listos, los demás no tenemos ni idea, ni creo, no sabemos qué es una célula madre. O sea, que puede efectuar cualquier tipo de célula de cuerpo. Efectivamente, esa es su principal Su propiedad, principal que de propiedad. hecho... por ¿Y si dónde no- surgen las células madre? Las células madre aparecen muy pronto durante este desarrollo embrionario que os contaba antes, que se fecunda el óvulo por el espermatozoide, forma el cigoto y empieza a dividirse. Pues al cabo de unas pocas divisiones da lugar a una estructura que en algo científico llamamos blastocisto, pero bueno, eso no es importante. Pues ahí aparecen unas células que tienen esa propiedad. Pero en el desarrollo embrionario esto es algo muy transitorio, apenas dura un día o 2. Pero lo que los científicos ya hace tiempo consiguieron es aislar este tipo de células y conseguir mantenerlas en el laboratorio, en una especie de recipientes. Para lo que sea necesario. Para lo que sea, porque lo interesante es que aparte de esa propiedad de generar cualquier tipo de célula, que por cierto se denomina pluripotencia, para que la gente se quede con la palabra, lo que se consigue al ponerlas en estos recipientes es que se vuelvan inmortales. Esto quiere decir que mientras las demos de comer, se van a seguir dividiendo indefinidamente sin cambiar. Generando su- más células madre. Cada vez más, todo indefinidamente. Son inmortales mientras que las demos de Mientras comer. dejemos de comer. Y eso nos permite generar tener una herramienta en el laboratorio realmente especial. Entonces, células comodín, que vale para todo. Exacto. Puede ir para tríos, Exacto. para parejas, para puzzles, para todo. Lo digo por el tema del póker, que ahora está de moda también. Entonces, estás trabajando con células madre. Exacto. ¿Para qué? Eso. Pues debido a estas propiedades, esto lo que nos permite, en cierto modo, es recapitular lo que ocurre durante el desarrollo embrionario, durante todo este proceso, a partir del cual una célula da un cuerpo completo. Sí. Entonces, lo que nosotros es, estas células no solo tienen esa propiedad de que las podemos mantener, sino que cuando nosotros queremos, las podemos transformar en el tipo celular que nos interese. Por ejemplo, decimos, queremos entender cómo se forma el sistema nervioso. Pues podemos transformar estas células en neuronas. Y esto es interesante porque si tú entiendes cómo se regula todo ese proceso, luego también puedes entender cómo una alteración genética, un fallo genético, una mutación, durante ese proceso puede provocar pues, que haya un tipo de enfermedad, un defecto, pues, por ejemplo, en la visión, en la forma del desarrollo Y se cerebral. podría tal vez ir pensando en un sistema en el que esa persona que tiene un tal deterioro de tales células, le vamos a dar nosotros células madre De terapia. para Exacto. que realmente Exacto. lo que ha perdido ahora lo regenere. Exacto. En mi laboratorio
nos dedicamos más a lo que podríamos llamar investigación básica, es más el uso de células madre para generar un determinado tipo celular y entender cómo ocurre ese proceso. Es cierto, mi laboratorio no está involucrado tanto en la terapia, pero claro, esos conocimientos son lo que luego vas a poder usar para justo lo que tú decías. Si sabemos bien controlar ese proceso, el objetivo final de la investigación con células madre es poder usar esa propiedad para luego hacer trasplantes y regenerar tejidos dañados, etc. Brillante, es apasionante el mundo este que nos estás contando. Y la segunda pregunta asociada a las células madre, que es la otra característica, que pueden vivir eternamente. Sí, efectivamente. Eso tendrías teóricamente en una ciencia ficción la posibilidad de decir que podríamos, si la cosa avanzase, que el ser humano pudiera vivir eternamente. Eso es una cuestión que se está empezando a plantear. Que las células madres sean inmortales no quiere decir que eso inmediatamente a nosotros nos vaya a hacer inmortales. No es que podamos trasladar esa inmortalidad, porque de hecho la inmortalidad, otro tipo de células que la tienen son las del cáncer. Con lo cual, las células madres... La muerte es inmortal. Efectivamente. Entonces, si las células madre las trasplantamos tal cual, lo que va a hacer es que surjan tumores. Las células madre lo que... Lo veo con un desarrollo. Sí, lo que van a poder es servir para curar muchas enfermedades que a día de hoy igual consideramos incurables o de muy difícil tratamiento. Ahí sí que van a cumplir ese papel, con lo cual, debido a eso, inmediatamente lo que uno puede imaginar es que nuestra esperanza de vida va a ir extendiéndose. ¿Hasta cuándo? Pues eso es... Y además con cualidad. Con calidad. Sobre todo, yo creo que calidad. Más que pensar en que esto nos pueda hacer inmortales, yo creo que, en mi opinión al menos, lo que debería ser realmente el objetivo es que esto puede ser una herramienta muy útil para mejorar nuestra calidad de vida. No, porque además, no solo por debido a las células madre, sino tenemos también luego otros desarrollos científicos que supongo que complementando a las células madre sí puede producir no solo calidad, sino... las células madre no son la única solución y van a resolver todo, sino que va a ser una más de las herramientas que los médicos van a tener. Eso es a lo que tú dedicas. Sí. Apasionante. Bueno, yo creo que hemos dado para entender. Para ser inmortal no es necesario ser eternos. Yo creo que nuestros oyentes y televidentes, los que nos vean por imagen y los que nos escuchan, han dado para entender, más o menos, tampoco seamos muy exagerados. Es un trabajo complicado, como todos los temas. Nuestras entendederas dan para lo que dan, que no es para mucho, fútbol y un poquito. Pero creo que más o menos sí hemos llegado a acercarnos a la biomedicina aplicada, en este caso, en células madre, concretamente en Santander. Pues muy bien, si eso ha quedado claro... Te quedamos muy agradecidos. Igualmente, por la oportunidad. Un placer. En una nueva edición rescataremos otra vez el tema porque me parece apasionante. Muy bien, venga. Yo encantado, creo que esto es, de hecho, una labor que los científicos no hacemos lo suficiente. Quizá porque no nos han entrenado para ello, pero creo que nuestra principal misión es no decidir para qué sirven las células madre, sino informar de la forma más rigurosa y sencilla posible de qué son y para qué sirven. Y luego, este tipo de decisiones, podríamos decir, más éticas o morales, creo que es algo que debemos decidir entre todos, no dejarlo en manos de los científicos. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Y eso era células madre, biomedicina, y seguiremos, como decían también aquellos, hablando del gobierno. Hasta ahora. Estás escuchando Viaje a Ninguna Parte con Antonio Elegido. Yo te nombro Libertad, de Gianfranco Pagliaro. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso,
porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan. Yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados. Yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad, tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Yo te nombro libertad. Hermosa poesía. Hay otra que seguro que nos suene tal vez un poco más, porque forma parte ya del cancionero popular de la gente en España. Son unos versos de Miguel Hernández, Para la libertad, que además inmortalizó Joan Manuel Serrat en una canción. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma en mis venas y entro en los hospitales. Y entro en los algodones como en las azucenas. Para la libertad, me desprendo a balazos de los que han revolcado sus estatuas por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia en otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado, que retoño porque aún tengo la vida. Bueno, suena diferente, ¿verdad?, a cuando la canta Serrat. Es otra... Hombre, Serrat le da su sensibilidad y yo creo que el poeta tiene otra diferente. No opuesta ni contrapuesta, no, es otra manera. Bueno, ahí cada uno lo interpreta como le parece. Porque de eso se trata, de que uno lea poesía y la haga suya y la haga propia y él vaya dándole los sones que considere y que su alma identifique. Fijaros, hablando de canciones, Serrat, Hernández, ahora otra muy conocida de Nino Bravo.
A ver cómo suena la poesía cuando le quitamos la música y ya no es una canción. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la cementera está su hogar, su mundo, su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por Montera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que escuchó la voz que le llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. De su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad.